noches. El día de hoy traemos para ustedes la historia del derecho en la Edad Media, presentada por Andrés Delgado, Joana Correa, quien les habla, y Sandra Montoya. Veremos el día de hoy una pequeña introducción, los conceptos importantes a tener en cuenta. Entraremos ya en Edad Media, en las diferentes etapas que la componen, y la relación de los capítulos del libro Historia del Derecho de Fernando Muñoz. Luego de este análisis que realizamos, les daremos a conocer algunas conclusiones y la referencia bibliográfica. Teniendo en cuenta que hacer un análisis de las diferentes épocas de la historia con relación al derecho y las diferentes edades que tiene la historia, teniendo en cuenta pues que es la antigua, la media, moderna y contemporánea, y la relación que hicimos con el libro Historia del Derecho, Legalidad y Cultura Jurídica en la Tradición Occidental de Fernando Muñoz, nos permite reconocer esos diferentes acontecimientos y hechos que aportaron al crecimiento y desarrollo de la ciencia jurídica en el tiempo. Con lo anterior, pues podemos determinar que en la Edad Media, que es la que nosotros vamos a hablar el día de hoy, en sus tres etapas, alta, plena y baja, se presentaron varios eventos importantes que marcaron el derecho y que ayudaron a evolucionar a lo que hoy se conoce como un sistema de normas. Entonces, nuestro compañero Andrés nos va a indicar o nos va a dar a conocer esos conceptos importantes para nuestra presentación. Para contextualizarnos un poco, veremos dos conceptos claves. Concepto de Edad Media. La Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media, 1453. Concepto de derecho en la Edad Media, según San Agustín. En el vasto espacio de tiempo que llamamos Edad Media, no existía una teoría independiente sobre la idea de justicia, que no se identificara con los preceptos divinos transmitidos por la Biblia y por las demás fuentes de la doctrina eclesiástica. Bueno, entonces ya para entrar en materia, vamos a ver cada una de las etapas con la relación de los eventos importantes que se lograron identificar en el capítulo 3 y 4 del libro de la Historia del Derecho de Fernando Muñoz. Antes queremos como darles a conocer un poquito o dar a entender un poquito de qué se trata cada una de estas etapas. Entonces, iniciamos, o la Edad Media inicia más bien con la Alta Edad Media. Este periodo es comprendido entre los siglos 5 y 10. Es considerado un periodo de transición entre la antigüedad clásica y el orden feudal, de consolidación del cristianismo como religión mayoritaria en Europa y del surgimiento y la expansión de la religión islámica en Oriente Medio y en el norte de África. Su inicio se suele situar en la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando fue depuesto el emperador Rómulo Augustulo por un líder germánico. El final de esta Alta Edad Media es en el siglo X, que se corresponde con el inicio del feudalismo en Europa, en donde la consolidación de la dinastía macedonia en el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, y la decadencia del califato abasí, fundado en 750 en Oriente Medio. ¿Qué características tiene esta Alta Edad Media? Fue un periodo de transformación política y social en Europa, pues implicó el progresivo abandono de la cultura clásica de la antigüedad greco-romana y el surgimiento de nuevas formas de vida social y cultural que caracterizaron a la Edad Media. La composición étnica de Europa varió enormemente debido a las migraciones de los pueblos germánicos que se asentaron en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente y formaron los reinos germánicos. A estas migraciones prosiguieron los ataques de los vikingos, magiares y musulmanes a partir del siglo IX.
Surgieron y se consolidaron entidades políticas más amplias que reclamaron la herencia del Imperio Romano como el Imperio Carolingio y el Bizantino. Ambos imperios se enfrentaron a la expansión del Islam, que comenzó en el siglo VII y llevó a la conquista musulmana de amplios territorios, como por ejemplo el norte de África y la península ibérica. La Iglesia Católica surgió como un poder global debido al contexto de la inestabilidad política y gracias al financiamiento del cristianismo y la evangelización de los pueblos del norte y este de Europa. Con el tiempo se convirtió en una institución mucho más poderosa que los monarcas. Aunque se conoció tradicionalmente como una edad oscura, se realizaron importantes obras artísticas, como lo demuestran el arte bizantino, el arte prerrománico y las obras arquitectónicas y literarias del mundo islámico. Y finalmente se inició un lento proceso de reemplazo del latín, que siendo la lengua oficial del Imperio Romano, por lenguas romances de Europa, es decir, idiomas derivadas del latín. Esto no ocurrió en el Imperio Bizantino, donde se impuso el griego como lengua oficial. Ya entrando en materia, con el análisis o la identificación que se realizó, en el capítulo 3, que es monarquía y catolicismo, se logra identificar que en el año 418 después de Cristo se hace la firma del pacto o Fodeus entre visigodos y emperador occidentalizaseis de la provincia Aquitania Secunda, en donde a cambio de vivir en las tierras, en estas tierras, y poder seguir sus propias leyes y bajo sus propios jefes, ellos debían prestar a los visigodos el servicio militar al imperio. En el año 475 se firmó o se emitió el Codex Euricianus, que este es un cuerpo legal de derecho visigodo consistente en una recopilación de leyes ordenada por el rey visigodo Eurico. En el año 476 desaparece formalmente el Imperio Romano. En el año 506 después de Cristo, pues se firma o se emite el brevario de Alarico o Lex Romana Visigodorum. Este es un cuerpo legal visigodo en el cual se recoge el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa. Y también se firma el Codex Revisus, que es una derogación de la ley que prohibía los matrimonios mixtos entre visigodos e hispano-romanos, generando un único conjunto. En el año 509 después de Cristo, Clodoveo se autoproclama como rey de todos los francos e inicia con una fuerte expansión, con una fuerte política de expansión. En el año 587 después de Cristo, se hace la conversión al catolicismo y se genera la alianza entre la monarquía visigoda y jerarquía eclesiástica. En el año 654 se emite el Liberi Judiciorum o Lex Visigodorum, que es un cuerpo de leyes visigodos de carácter territorial. Durante el siglo VII hay una declinación del poder efectivo de los monarcas merovingios e inicia la recopilación del derecho canónico. En los comienzos del siglo VIII hay la fragmentación y colapso del reino visigodo. En el año 732 se genera la detención de la expansión musulmana por Europa. En el año 800 después de Cristo es la coronación de Carlomagno, quien firma el Nisi Dominci, que esta es una pareja de inspectores, un laico, es decir, una persona que no tiene poderes eclesiásticos, y un eclesiástico que recorrían los condados recordando a los señores sus obligaciones, además de las inspecciones de derecho y a la administración, se ocupaban de las publicaciones de los capitulares, que eran textos de política interna. Ya en el capítulo 4, en fragmentación policial y pluralismo jurídico, se logra identificar que en mediados del siglo VII se crea el Islam. En el año 732 ocurre la batalla de Poitiers. Comienzos del siglo el constructo político Sacro Imperio Germano-Romano,
En el año 834 se firma la Carta Puebla de Bañosera, perdón, que esta es el primer ayuntamiento en la ciudad. A mediados del siglo IX se genera la desintegración como tal del Imperio Carolingio y durante el siglo IX se firman las querellas o inician las querellas de las investiduras. Estas querellas vamos a conocer un poquito más con la plena Edad Media, que nos explicará nuestra compañera Sandra. Entonces, Sandra, te doy la palabra para que continúes con el tema. Gracias, Joan. Vamos a hacer el contexto de la plena Edad Media. Es el periodo comprendido entre el siglo XI y mediados del siglo XIII. Es una época de grandes cambios en Europa, de expansión, de desarrollo y revolución comercial. Se dio forma a la institucionalidad religiosa, el desarrollo del feudalismo, periodo recordado por el inicio de las cruzadas, aumento de la población y desarrollo de las vías comerciales. En esta época también fue el surgimiento de vías comerciales, más vías marítimas, convirtiendo a Italia en un mediador comercial. Debido al éxito de las cruzadas, trajo significativos cambios, la reurbanización de la población europea, se presentaron nuevos oficios artesanales y mercantiles que se agruparon en corporaciones y estas fueron convirtiéndose en espacios de participación de política local. Comenzaron a ser ciudades autónomas, a estructurar sus propios órganos de gobierno comunal. Ahora vamos a ver qué aportes hizo esta época al derecho. Joana. En el año 1054 vemos que se presentó el Gran Cisma de Oriente, que fue la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, lo que afectó la unidad jurídica y religiosa de Europa. Esto se dio porque la Iglesia Católica quería tener la hegemonía religiosa. En el año 1075 al 1122, las querellas de las investiduras entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, afirmación del poder de la Iglesia y asuntos jurídicos en el siglo XII. Del año 1100 y 1200 tenemos un acontecimiento muy importante que es el ius comune. El ius comune es el renacimiento del derecho romano. Fue un sistema de derecho común europeo que integró el derecho romano, el derecho canónico y algunas costumbres locales, proporcionando un marco jurídico compartido en Europa occidental durante los siglos XII hasta el siglo XV. Su estudio de aplicación en las universidades y tribunales medievales sentaron las bases para el desarrollo del derecho civil moderno y unificaron la práctica legal en toda Europa. El legado del ius comune perdura en los sistemas legales contemporáneos, destacando su importancia en la evolución del derecho occidental. Podemos señalar que el estudio y enseñanzas del derecho romano presentes los glosadores y comentadores medievales jugaron un papel crucial en la interpretación y enseñanza del derecho romano. La glosa y comentarios sobre el Corpus Juris Civilis hicieron que este derecho fuera accesible y aplicable a los problemas legales contemporáneos. También se presentó el derecho canónico. El derecho canónico codificó en el Decretum Graniani, en el siglo XII, también fue una parte esencial del ius comune. Este derecho regulaba los asuntos eclesiásticos y tenía una influencia significativa en la vida social y moral de la Europa medieval. Los juristas y doctores en derecho, formados en las universidades, se convirtieron en autoridades legales y asesores en cortes y tribunales. Su conocimiento del ius comune les permitió arbitrar
y resolver disputas complejas aplicando principios de derecho romano y canónico. En 1215, la Carta Magna en Inglaterra, que es la limitación del poder real y establecimiento de principios legales que influyeron en el desarrollo del derecho constitucional. Y en el año 1231, la Bula Parens Scientiarum del Papa Gregorio IX como autorización de la enseñanza del derecho canónico en las universidades. Pues la plena Edad Media fue una etapa donde se desarrollaron en toda Europa las universidades, haciendo un énfasis muy importante en el derecho y los estudios jurídicos. Le doy el paso a mi compañero Andrés con la Baja Edad Media. Muchas gracias, Sandra. La Baja Edad Media es el periodo comprendido entre el siglo XIII y el siglo XV y presentó grandes transformaciones y un gran progreso para el derecho, tanto en el ámbito teórico como el práctico, sobre todo en Europa occidental. Se caracterizó por tener un mayor interés por el estudio del derecho romano, lo que condujo a la recepción de este en muchos países europeos y propuso un cambio importante en la forma de concebir y aplicar el derecho. El surgimiento de las naciones europeas tras la crisis del feudalismo fue un proceso largo y complejo que se desarrolló en esta época y estuvo ligado al desarrollo del derecho. Este proceso estuvo marcado por transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que erosionaron gradualmente el sistema feudal y llevaron a nuevas formas de organización social y política. Como es un hecho tan importante, mencionaremos aspectos claves de este surgimiento de las naciones europeas. Sus principales características: la soberanía, el territorio definido, el gobierno centralizado y la identidad nacional. Sus impactos: el fin del feudalismo, la expansión europea, las revoluciones y el desarrollo del capitalismo. Factores que contribuyeron a ese surgimiento de naciones europeas: crisis del feudalismo, el ascenso de la burguesía, el fortalecimiento de la monarquía y el desarrollo del nacionalismo. Ahora sí mencionaremos los principales hechos en el ámbito jurídico de la Baja Edad Media en la monarquía y el catolicismo. Como primero, el fortalecimiento de la Iglesia Católica, ya que esta jugó un papel fundamental en la elaboración y aplicación del derecho durante la Edad Media. El derecho canónico, basado en las normas y principios de la Iglesia, regulaba aspectos de la vida social, como el matrimonio, la herencia y los delitos. El desarrollo de la doctrina jurídica. En esta surgieron importantes escuelas de pensamiento jurídico, como la glosia y la posglosa, que se dedicaron al estudio y la interpretación del derecho romano y canónico. También un gran aporte el desarrollo del derecho mercantil, ya que el crecimiento del comercio y las ciudades impulsaron a la creación de nuevas normas jurídicas que regulaban la actividad económica. Como ejemplo, el desarrollo de los contratos, las sociedades comerciales y la navegación marítima. Hubo un gran desarrollo del derecho público, que se desarrolló como una rama del derecho, valga la redundancia, que regulaba la organización y el funcionamiento del Estado, con conceptos como la soberanía del Estado, la separación de poderes y el imperio de la ley. También tenemos la creación de nuevas instituciones jurídicas. Dentro de ellas se crearon el contrato de sociedad, la letra de cambio y la prescripción. Otro aporte importante, la consolidación del derecho procesal, ya que se establecieron procedimientos más rigurosos y justos para la resolución de conflictos. También se dio el impulso al desarrollo del derecho privado, como el derecho de familia, el derecho de los contratos y el derecho de propiedad. Otro aporte, la codificación del derecho. Se redactaron numerosos códigos legales que compilaron y sistematizaron normas vigentes en un territorio determinado. Entre los más importantes se destacan las 7 partidas de Alfonso X y
la Coutume de París. La sistematización del derecho. Se elaboraron tratados jurídicos y compilaciones de normas que permitieron organizar y sistematizar el derecho vigente. Principales hechos también que fueron en el ámbito jurídico de la Edad Media en la fragmentación policial y pluralismo jurídico, capítulo 4. Tenemos 3 básicamente. La Liber Indicionum, obra legislativa visigótica promulgada a mediados del siglo VII y que fue apropiada a mediados del siglo XIII. Las Cortes de Castilla, asambleas formadas por representantes de diferentes estamentos del reino y que tenían la potestad de legislar y controlar al rey. Y por último, el libro de las leyes o las 7 partidas, que fue la obra más representativa de esta época. Esta obra es de Alfonso X el Sabio, promulgada en el siglo XIII, y es un código legal que recoge el derecho romano, el derecho canónico y el derecho consuetudinario castellano. Como conclusiones tenemos, en la Alta Edad Media ocurrieron hechos históricos que involucraron la religión y el derecho, en donde se enmarca principalmente el derecho canónico. Como segunda tenemos la Plena Edad Media, que es un periodo de crecimiento comercial, demográfico, cultural e intelectual. Se destaca la fundación de universidades y el desarrollo de las ciencias jurídicas que permitieron la decodificación del derecho común y canónico, las cuales fueron las bases para las leyes que funcionan aún en la actualidad. La Baja Edad Media fue la época que aportó las bases del derecho actual, debido a que se empezó a involucrar toda la sociedad en la visión del derecho. Como cuarta conclusión, la división de las 3 etapas de la Edad Media no son universalmente aceptadas por algunos historiadores, quienes proponen manejarla en solo a la Edad Media. Muchas gracias. Joana. Bueno, aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas de los libros y los links de donde obtuvimos la información para nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención.